decimos en las jornadas de debate con AMA, los invitados que tenemos hoy con nosotros van a hablar y vamos a charlar sobre la despoblación, el reto de la despoblación en los entornos rurales, por qué eso tiene unos impactos ambientales y cómo se hace para intentar reactivar estas zonas y cuáles. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Ignacio Molina. Él es asesor de la vicepresidenta cuarta para el reto demográfico. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Genial. Bueno, es un poco un preguntón, ¿no?, por el que empezar, en el sentido de amplio. Y es, bueno, partir de solo una constatación, ¿no? Las encuestas demográficas dan aumento de población en general y cuando nos vamos a los municipios rurales es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo frenar la pérdida de población en estas zonas. Esa es la pregunta clave para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. No es un problema de cantidad, sino de cómo situamos a la gente y son dos claves. La primera, la gente tiene que tener oportunidades, actividad en el territorio. La segunda, la gente tiene derechos, tienes que garantizar una prestación básica de servicios, vivan donde vivan y adaptada a esos territorios. Cuando fallan las oportunidades y la prestación de servicios baja, pues la población se mueve, es una cuestión de derechos. Como muchas personas, la mayoría de las personas estamos viviendo en entornos urbanos, pero no podríamos vivir en la ciudad sin los entornos rurales, ¿no? ¿Cómo se conectan? Porque están totalmente, viven en paralelo, ¿no? ¿Cómo los conectamos? Hay un elemento clave que es empezar a eliminar estereotipos de la separación drástica entre lo urbano y lo rural. Estereotipos que van incluso desde el punto de vista de la calidad de vida es la urbana, la ruralidad es el resto, cuando a un mundo al que vamos, un mundo de descarbonización, de sostenibilidad, no va a existir lo rural sin lo urbano y viceversa. Es más, hemos pasado una época en la que quizás la pandemia se sobrellevaba mejor en un mundo rural que en el mundo urbano. Es que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas de lo que entendemos por calidad de vida de las personas, pero eso, como decía antes, tiene que ver con los servicios y cómo atendemos a las personas, vivan donde vivan. Pues justo de calidad de vida y de derechos, creo que nos van a hablar unos expertos un poco más jóvenes que nosotros, que nos han dejado un mensaje. Vamos a verlo. I am 16 years old. I would like to talk about the rural development because there are some villages in Madrid that are hard to get to, and you spend a lot of time going back and forth because you can't find everything you need in small villages. And also the schools in the small villages aren't as good as the ones in Madrid. So in my case, I will live in a small village and I have to get to Madrid really early and it's a little bit hard. Bastante concreto, ¿no? El reto que nos ha dejado. Yo quiero presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros para abordar todas estas cuestiones. Voy a empezar por este lado. Teresa López, ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Me voy al otro extremo a saludar a Asun Ruiz, directora de la organización conservacionista SEO BirdLife. ¿Qué tal? Bienvenida. Un placer estar aquí. Y doy la bienvenida a Jesús Casas, presidente de Traxa y una persona que ha significado mucho en el desarrollo rural. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. A mí me gustaría enlazar, ¿no?, con esta cuestión que nos planteaba esta joven. ¿Cómo le damos las mismas oportunidades y cómo hacemos que esa calidad de vida en los sitios rurales tenga sentido por sí misma? Asun. Hombre, es la pregunta del millón. Pero muy de acuerdo con lo que planteaba hace un momento Ignacio, en cuanto a que tenemos que volver a conectar campo y ciudad, ¿no? Y claro, desde luego yo creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a estar en contra de que tenemos que generar las mismas oportunidades en el campo, que además tenemos que ofrecer los servicios de esa calidad de vida. Bueno, aparte que hay que definir calidad de vida, efectivamente, pero también tenemos que entender que lo que ha sucedido es que, claro, los servicios se han ido reduciendo en función de que se ha ido despoblando. Y muchísimas veces, ¿qué ha sido antes?
pues seguramente no se pueden dar servicios a poblaciones tan pequeñas porque realmente las estructuras y el modelo que tenemos como país no lo ha permitido, ¿no? Entonces quizás deberíamos ir al origen de por qué en un momento determinado, que yo creo que es algo muy cultural, tanto la autoestima como la autoconcepción de vivir en la ciudad, ahí estaba el futuro, en el campo se quedaba un poco lo más atrasado. Y eso es justamente una de las cosas que debemos conectar para que la vuelta al campo, bien entendida, sea una realidad. Porque seguramente no podamos paralizar un movimiento de gente que quiera ir a la ciudad a vivir allí. Yo creo que eso también es un derecho, el de elección. El problema es cuando alguien que se quiere quedar no le ofrecemos las oportunidades suficientes para estar, ¿no? Entonces, el cómo, pues hay varias fórmulas que supongo que a lo largo del debate las podremos debatir, ¿no? ¿Cómo, por recoger tu cómo, ¿no? Jesús, ¿cómo? Por avanzar alguna pista. Bueno, ahí hay una cosa que ha dicho la chica muy interesante, es que ella quiere ir a Madrid. Y yo creo que lo primero es que hay que preguntarle por qué quiere ir a Madrid. Y fíjate que ese tema ni siquiera lo plantea. Es decir, partimos de un escenario en que digamos, lo que se busca, el dorado, está en Madrid. Entonces, su problema no es otro que cómo llegar deprisa a ese el dorado. Claro, es que hablabas antes de la despoblación y el problema de la despoblación. Yo creo que la despoblación no es el problema, la despoblación es el efecto de un modelo territorial. Es decir, es el daño colateral que nos ha parecido en España de una decisión, podemos llamarla política, pero es una decisión de organización y de vertebración de país de muchos años, de décadas, ¿no? Y además un modelo que tampoco nos ha ido tan mal, porque este país ahora mismo es mejor, se vive mejor, la ciudadanía vivimos mejor que lo que vivíamos hace 100 años, que vivían mis padres o mis abuelos. Pero claro, eso ha tenido un daño colateral y es que una parte importante del territorio se nos ha quedado vacía. Con lo cual, de alguna forma, el cómo tiene una complejidad y el cómo significa aceptar como sociedad que los parámetros que nos han llevado al éxito no eran del todo correctos. Significa revertir cosas que hemos dicho que eran absolutamente obvias para mejorar como sociedad. Y ese desandar el camino implica un cambio de modelo cultural que no es fácil. O sea, cuando nosotros podemos decir a la ciudadanía, no, vamos a ver, en el campo se vive mejor, aunque realmente hay determinadas cosas que no tenemos suficiente, es que ese aunque es precisamente lo que la ciudadanía valora y nos resulta muy difícil poderlo cambiar, ¿no? Curiosamente, vivimos un escenario tan increíble que una parte de la ciudadanía rural quiere por fin encontrar pautas de desarrollo que las hemos caracterizado en lo urbano y una parte de la ciudadanía mayoritaria urbana añora nostálgicamente cosas que tenía en lo rural que le parecían útiles. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Está claro que tenemos que decidir qué modelo territorial queremos. Si queremos un modelo territorial de país, de hub, de nudos enlazados por corrientes de alta velocidad, que puede funcionar perfectamente como país con una actividad productiva sobre el territorio, o si ese modelo no lo queremos y queremos un modelo más uniforme en que haya capacidad de asentar calidad de vida, población y gente en cualquier lugar. No podemos obligar a la gente ni que viva en la ciudad ni que viva en el campo, es decir, esa es una decisión libre, pero lo que tenemos que es asegurar un mínimo escenario para que la gente decida libremente y pueda al menos adoptar un mínimo de condiciones de calidad de vida que le permite estar donde está. Pero la clave de fondo es decidir qué país territorialmente queremos construir. Porque si lo que queremos construir es un país de grandes cabeceras, de grandes concentraciones industriales, de grandes concentraciones económicas, unidas por vías de altísima velocidad, me da igual trenes que aviones que carreteras, evidentemente el territorio se nos va a vaciar. Por ahondar en este modelo territorial, ¿cómo hay que cambiar este modelo territorial? Y entonces de esa pregunta se parte. Hay que decidir si queremos cambiarlo, cuidado. Sí. ¿Cambiarlo? Tenemos que decidir si queremos cambiarlo o si podemos permitirnos no cambiarlo al mundo al que vamos. Me explico, es decir, una cosa que decía Jesús muy interesante es que hasta ahora los daños colaterales del proceso de despoblación habían sido asumibles
porque otros procesos eran comparables. Es decir, la despoblación podía vaciar el medio rural, pero no desestructuraba todo el territorio. Pero estamos en una fase en que la despoblación ya no es estrictamente rural, sino que hay amplias extensiones de nuestro país, provincias enteras que se despueblan. Y eso ya empieza a afectar a otras cuestiones, porque ya sí que cambia nuestro modelo de organización territorial. De tal manera que ya la reflexión de lo que nos pudo servir entre quizás el 60 y el 2000, probablemente no nos sirva del 2020 en adelante, ¿no? Pero es verdad otra de las cosas que dice, es decir, la reversión ha de ser lenta. Esto es un barco que si gira, tiene que girar muy despacito. Si pegamos un volantazo, probablemente lo que consigamos sea hundirlo. Y tenemos que ir haciendo pequeños cambios en el modelo de organización territorial que nos ayude a afrontar esta situación. Yo creo que no nos podemos permitir no hacer los cambios, pero sí tiene que ser un cambio cultural, un cambio desde el punto de vista de la acción política y a partir de ahí ir avanzando. Es decir, tenemos que romper con los paradigmas de lo que se hizo o no se hacía hace décadas, porque no nos sirve al mundo al que vamos. El mundo al que vamos no es el mundo en el que estamos. El mundo del cambio climático, de la transición ecológica, nos lleva a un horizonte distinto. Las recetas que conocíamos sirven para hacer platos viejos, no lo que necesitamos. Me interesaba otra cosa que apuntaba Jesús, ¿no?, que hablaba del modelo territorial y del modelo cultural, ¿no? Esto que me parece de cara a ese futuro que tú planteas fundamental. Y Teresa, a mí me interesa tu punto de vista, además porque incluye una cuestión de género, que no sé, en este cambio de modelo cultural y hablando de entornos rurales, qué importancia tiene, ¿no? Pues es fundamental incluir la perspectiva de género y escuchar qué es lo que quieren las mujeres que están en el territorio, porque en definitiva buena parte de la situación en la que nos encontramos ahora mismo deriva del hecho de que las mujeres no encontraron esas oportunidades laborales para tener independencia económica y no encontraron esos servicios que necesitaban para poder desarrollar su vida en condiciones, con lo cual pues al final optaron por marcharse y nos encontramos, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos, con lo cual yo comparto con lo que ha dicho Ignacio, que no nos podemos permitir no intervenir, y esa intervención tiene que ser escuchando a quienes están en el territorio. Yo creo que nuestra prioridad tiene que ser responder a esas necesidades que nos están diciendo que tienen, resolverlas y resolverlas con perspectiva de género, y si me apura, resolverlas comenzando por las prioridades que tienen las mujeres, porque cuando nosotras nos marchamos, los pueblos se masculinizan, envejecen y desaparecen, con lo cual sabemos que si intervenimos garantizando las oportunidades de las mujeres, intervendremos con oportunidades de futuro para el mundo rural. Y tampoco están diciendo cosas descabelladas ni que cuesten muchísimo dinero. Es una cuestión de garantizar derechos, y en estos momentos en los que nos encontramos, en los que la tecnología está evolucionando de una manera tan rápida, en los que bueno, pues probablemente va a cambiar todo lo que conocemos en cuestión de poco tiempo, pues nos tendremos que preguntar cómo conseguimos que la tecnología no solamente llegue, sino que impacte, ¿no?, en el mundo rural, para ofrecer esas oportunidades y pues dejar esos protocolos de prestación de servicios que a lo mejor son de los años 80, con una distribución demográfica absolutamente distinta, y que no se corresponden en absoluto pues con la realidad que tenemos hoy, con las necesidades que tenemos hoy. Me gustaría que viéramos un vídeo porque introduce una pregunta que va a ayudar en parte, creo, a esta cuestión del modelo territorial y cómo lo montamos, ¿no? A la hora de promover actuaciones, programas y políticas de recuperación de espacios rurales desvertebrados, ¿qué espacios pueden ser salvables y cuáles no? ¿Con qué criterios e indicadores se van a tomar las decisiones? Entiendo que no solo la demografía o el tamaño importa, sino también otro tipo de criterios más de tipo funcional. Cuando escuchaba esa pregunta, yo desde fuera, ¿no?, me hacía una pregunta nueva para mí, que era, en el debate público, en la percepción que tiene la gente, parece como que hubiera que salvar absolutamente el entorno rural, ¿no? Pero él creo que introduce un elemento para mí nuevo, que es, a lo mejor no hay que intervenir absolutamente en todas partes o salvar todo el entorno rural, o hay que elegir. No sé si está bien enfocada, pero bueno, ¿me ayudáis a...? Sí.
ahora continúo, pero creo que Teresa ha introducido la importancia de la mujer para afrontar esta despoblación o para contestar o tener alguna respuesta al reto demográfico, y yo creo, y me gustaría decir que efectivamente no nos podemos permitir no atender a este problema. No lo podemos permitir porque el campo no solamente se está vaciando de personas, sino también de biodiversidad. El campo se está empobreciendo porque el abandono en algunos casos está haciendo que perdamos algunos valores de nuestro capital natural muy importantes, ¿no? Y ahí sí que me gustaría decir que yo defiendo muchas veces que hay un binomio perfecto para intentar devolverle gente al campo, que es el binomio mujeres y biodiversidad, ¿no? Entonces me parece que es fundamental. Y ahí hay un montón, hay algunas iniciativas internacionales donde han funcionado muy bien las ayudas directas a familias, ¿no? Que ni siquiera eran destinadas directamente a la mujer, ¿no? Pero si la conciliación familiar y demás ya estaba bien cubierta, pues eso era una garantía de que las mujeres, que de por sí tienen un montón de iniciativas innovadoras, pues se mantuvieran. Con respecto a la pregunta que nos plantean. La pregunta que nos planteamos, bueno, aquí creo que me voy a quedar con algo que decía, es el tamaño importa. Y aunque tenemos una visión muy romántica del campo, en el campo también importa el tamaño. Y uno de los problemas que está teniendo también el campo es que el campo ahora mismo es propiedad de muy pocos, es decir, que al final, justamente hace un rato me enseñaba Jesús un titular en el periódico, ¿no?, donde el medio agrario, ¿no?, o la producción agraria está en manos de muy pocos, ¿no? Entonces, al final, esto también hace que la dignidad del campesino, ¿no?, pues no pueda mantener el campo, ¿no? Y aquí, y con esto termino, es lo que no podemos permitirnos desde la ciudad es pensar que vamos a mantener nuestra calidad de vida en las ciudades sin mantener un campo con campesinos. Pero para eso también tenemos que equilibrar la calidad de vida. Habrá que empezar a hablar de tamaños de explotaciones y habrá que empezar también a pensar que el campo también se conserva desde la ciudad. Y ahí creo que cuando vamos a la compra tenemos de verdad que decidir que lo que estamos comprando está apoyando al medio rural, ¿no? Entonces, al campo debemos exigirle que haga una producción más sostenible, que además va a crear empleos de mayor calidad, pero en la ciudad tenemos que ser mejores ciudadanos y llenar nuestra despensa con productos que de verdad estén contribuyendo a ese bien común. Por seguir recogiendo la pregunta que nos hacía, ¿no? Que, no sé, Jesús, ponías así cara de que no sé si te encajaba. Me encaja en parte, porque a mí, claro, creo que a veces ponemos el énfasis en el dramatismo de la pérdida de los paisajes. Y yo, que la vida me ha enseñado a que las cosas tienen su tiempo, pues también me ha enseñado que nada permanece y que nada es exacto y que no hay que tenerle demasiado miedo al cambio del paisaje, es decir, no me preocupa demasiado el que, como consecuencia de claro que me preocupa, pero bueno, que digamos que no es la principal preocupación el que determinada componente natural vaya a cambiar su orientación o vaya a cambiar su perspectiva. Eso lleva ocurriendo desde el origen de los tiempos por causas, en principio no humanas, y ahora probablemente en muchos sitios por causas humanas, ¿no? Bien, hoy han encontrado en una cueva de Picos de Europa restos de un buey almizclero, fíjate tú qué cosas, ¿no?, de 35.000 años. Bien, a mí lo que me preocupa es que creo que debemos poner el foco, sinceramente, no en la modificación del paisaje que va a ocurrir, sino en los derechos de las personas. O sea, yo creo que es decir, son dos dinámicas que están relacionadas y que están vinculadas, es verdad. Pero yo en este debate, aunque me preocupan los paisajes y me preocupa la biodiversidad, sobre todo me preocupan las personas.
Y creo que este debate se pone encima de la mesa por las cuestiones. Y pienso que igual que a lo largo de estos últimos años, afortunadamente, la sociedad se ha dotado de elementos para apreciar el tema ambiental, afortunadamente, o el tema de género, gracias a Dios, y nos ponemos las gafas de género o nos ponemos la evaluación ambiental. Sin embargo, todavía no somos conscientes hasta qué punto todas las actuaciones que hacemos, tanto públicas como privadas, pero fundamentalmente públicas, que inciden sobre todas las personas, inciden particularmente sobre el medio rural. Y creo que sí sería necesario ponernos esas gafas de ver rural. Es decir, la primera vez que un ciudadano o una ciudadana ve un pajarito es porque coge unos prismáticos y le dice, no, ahí, eso no es un árbol, ahí hay un pajarito, y mira y lo ve. Yo creo que muchas veces la percepción que tenemos del territorio rural tiene una componente paisajística que está ahí, que es importante y que es valiosa, y que yo vengo de esa perspectiva, pero lo que nos trae aquí es que ese escenario está perdiendo el trasfondo de las personas que están de atrás. Y lo que no podemos tampoco es construir un atrezo, es decir, no podemos crear una especie de escenario en que digamos, para mantener estos niveles de paisaje, obligo artificialmente a mantener estos niveles de población. O sea, la gente va a tener que estar porque le guste estar, porque tenga calidad de vida, porque tenga desarrollo de servicios, porque tenga capacidad de producción y porque no se sienta el elemento de atrezo que tenemos que colocar o la razón de base para mantener un determinado paisaje. El paisaje es la consecuencia de la interacción, pero no puede ser el punto final. El punto final, que es el inicio de todo, es el punto final, pero el inicio de todo es precisamente esas personas. Entonces, a mí, los cambios que se vayan a producir en la funcionalidad del paisaje, hombre, me preocupan como conservacionista, pero creo que ahí tenemos una dinámica de inevitabilidad en algunos casos que no se va a poder cambiar si no atendemos al origen de las cosas, que es la estabilidad de las personas que quieran quedarse. ¿Por alusiones? No pretendía, Ya te veía ahí cuando, claro, no cada vez que pretendía decía, aludirte, Dios mío. No, al revés, no me ha salido, pero efectivamente, es que estoy de acuerdo. Ah, vale. Pero no, Creía, me suponía. estoy defendiendo una conservación del siglo XXI. Eso es. La conservación del siglo XXI, yo no estoy hablando de santuarios de la naturaleza donde no se puede hacer nada. Yo lo que estoy hablando es de mantener... Que también tiene que haberlos. Sí, pero no estamos hablando de eso. Y realmente esos santuarios ocupan el 1% del territorio español y no son incompatibles para nada para que hablemos de reto demográfico. En absoluto. Es más, en este caso son incluso un atractivo para... Yo me refería a esos ecosistemas que en España, además los más ricos, los que tienen más valor, son socioecosistemas. Que no es la pérdida, la pérdida del paisaje viene porque se ha ido la gente que ha creado esos paisajes. Me estoy refiriendo a esas estepas cerealistas o me estoy refiriendo a esas dehesas, que perdemos, entonces... no pensando en el valor romántico, sino que y sobre todo porque no estamos manteniendo solamente esos socioecosistemas, estamos manteniendo a gente. Y algo mucho más importante, estamos además fortaleciendo otros sectores de los que hacemos bandera, pero que si no cambiamos y mejoramos calidad por cantidad, vamos a perder. El sector primario, por ejemplo, en estos ecosistemas es donde están nuestros productos de mayor calidad, ¿no? O el sector turístico, donde realmente somos líderes es en una buena naturaleza. Entonces, estoy hablando de aquellos socioecosistemas que necesitan a gente, pero claro, es que para eso el campo tiene que ser de esa gente, para hacer todo esto, que además fortalece otras actividades económicas. Simplemente esto. Para que el ¿Ves campo... cómo estamos de acuerdo? Sí. Para que el campo sea de la gente, ¿no? Para que realmente Exacto. se quieran quedar, partiendo de ahí. Y de las mujeres, que hasta las hace muy mujeres, poco no ¿no? podían Que ser. Entonces, en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Ya se hablaba, ¿no? de ese cambio de repente de paradigma, de gente que quiere estar en el campo y no en la ciudad, porque no se puede mover de su casa. Pero si vamos a esa reflexión de gente que quiera quedarse, ¿cómo hacemos visto que muchas de las actividades no generan conexión? Casas rurales que abren y abren un fin de semana y se van. Actividades que suponen eólica y no hay nadie. Agricultores que ganan muchísimo más dinero con paneles fotovoltaicos que cultivando el campo. ¿Qué herramientas se tienen ahora mismo para incentivar, ¿no? Ignacio, te miro a ti, para incentivar que realmente la gente pueda y quiera quedarse? Bueno,
tal y como lo planteabas, creo que lo que marcas es el problema de lo que nos encontramos. Y es que ahora mismo el medio rural lo que permite es casi la supervivencia individual de los proyectos. Eso es. Está muy bien. Y en ese sentido, pues el que quiere y lo intenta es que encima no se le puede decir otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que aportar desde la administración, desde el gobierno, desde los poderes públicos en colaboración con el ámbito privado? Proyectos de territorio. Proyectos de territorio que permitan que el que tiene un ámbito de energía renovable cuadre su proyecto con el que tiene un ámbito de fortalecimiento de las estructuras turísticas, recuperación de antiguas actividades o directamente prestación de servicios para el cuidado de las personas en el territorio. ¿Cuál es el problema? Que no hay proyectos de territorio. ¿Cuál es el objetivo hacia el que tenemos que avanzar? Y que esto Jesús lo tiene más claro que nadie porque ya lo planteó hace más de una década. Los territorios tienen que tener planes, tienen que tener claros desde abajo hacia arriba cuál quiere ser su futuro. Y a partir de ahí las administraciones apoyarlos. Y estamos en un momento crítico, pero a la vez en un ámbito de oportunidad como probablemente no se ha visto, ¿no? Es decir, lamentablemente por la pandemia, pero unido a un nuevo marco financiero plurianual, estamos hablando de si orientamos bien, si creamos las condiciones para que los territorios tengan sus proyectos, probablemente avancemos lo que pensamos avanzar en mucho más tiempo de una manera mucho más intensa. Y yo creo que además se da dos situaciones unidas. Primero, que la opinión pública, esto entró y forma parte o empieza a formar parte de una conciencia social y no solo de los territorios despoblados, empieza a haber una sintonía entre ambos. Y también desde el ámbito de lo político, está en el ámbito de la acción política. Todo unido nos da las pistas de quizás es el momento. Entro en tu lógica de territorio, no de proyectos individuales. Y Teresa apuntaba antes que sin las mujeres no hay futuro en el campo. ¿Cómo están enfocando ellas, si es que lo están haciendo, esa cultura de territorio? Bueno, pues implicándose muchísimo y sacando adelante proyectos increíbles, aprovechando los recursos endógenos, proyectos que no se deslocalizan, que a veces crecen hacia arriba y otras veces crecen lateralmente, como decía ayer un compañero, ¿no? Replicándose a su vez en otros territorios. Proyectos que tienen identificados además los obstáculos a los que se enfrentan y que necesitan muy poquito para poder salir adelante. Nos dicen que necesitan que se le dé una vuelta a toda la burocracia a la que nos estamos enfrentando, que es una absoluta barbaridad desproporcionada. Nos dicen que es necesario darle una vuelta a los aspectos de financiación, porque hoy en día quienes se dedican a analizar los riesgos financieros de las operaciones no tienen esa perspectiva rural y no saben que los proyectos rurales no son una startup. Necesitan menos financiación, no van a dar tanta rentabilidad al principio, pero tienen una vida útil y unas perspectivas a medio plazo y a largo plazo mucho más interesantes. Entonces, esa revisión necesitamos incorporarla. Necesitamos facilitar que se tejan esas redes, como decía Ignacio, que se creen esos proyectos desde el territorio. Y necesitamos tener claro también qué es lo que queremos priorizar. Y ahí enlazo con lo que decía Asun. Tenemos en España dos modelos de agricultura, la agricultura familiar y la agricultura industrial. Estamos dando pasos cada vez más acelerados para complicar la vida de la agricultura familiar, que es la agricultura en la que además estamos las mujeres y en la que las personas se quedan en el territorio y lo gestionan. Necesitamos saber que esto tiene una apuesta política, sin duda, y estamos en el decenio de la agricultura familiar y yo entiendo que algo tenemos que hacer para facilitar y mejorar las condiciones de las personas que se dedican a la agricultura familiar, que son las que están en el territorio, las que crean paisaje, las que nos proveen de esos alimentos sanos, seguros y de calidad y que los ponen en los mercados del conjunto de la población. También tendremos que pensar que como consumidores y como consumidoras individuales tenemos mucho que decir. Tendremos que ejercer un consumo consciente, un consumo responsable, porque esto al final es un compromiso de todos. No solamente es decir, uy, qué pena este pueblo que se está... Es pensar, ¿qué puedo hacer yo para que la gente que está en ese territorio se pueda quedar?
Y tenemos claro que la gente que está en el territorio ya es un valor, o sea, hay grandes industrias que están enseñando a quienes producen. El problema es que luego eso no se traslada a la cuenta de resultados de esas personas que producen, y eso es lo que tenemos que mirar también. Has lanzado varios elementos, ¿no? que yo creo que abren muy bien una pregunta que nos van a mandar de cómo realmente aprovechar, ¿no?, las herramientas que muchas veces se generan en la ciudad para que las personas que han decidido estar en los entornos rurales quieran y puedan hacerlo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Katia Hueso y soy presidente de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior. Es una entidad que se dedica al estudio y puesta en valor de los paisajes y el patrimonio de la sal. Llevamos más de 20 años en esta tarea y en todo este tiempo lo que hemos hecho sobre todo es interesarnos por el emprendimiento asociado a la puesta en valor de este patrimonio y de estos paisajes. Hemos observado con mucho interés el auge y el crecimiento de empresas que han ofrecido estos productos y servicios, y hemos observado también que muchas de estas empresas, muchas de estas iniciativas tienen una fragilidad inherente al momento del crecimiento, el momento de la consolidación de su trabajo. Es decir, el momento que ya pasa de ser algo pequeño a algo que ya requiere una cierta estructura, pierden suelo. Pierden suelo porque no tienen muchas de las herramientas a las que se tiene acceso, por ejemplo, en el ámbito urbano, sobre todo en el sector tecnológico, en el sector financiero. Todas estas herramientas tipo aceleradoras, incubadoras, pues no hemos visto que exista algo equivalente en el ámbito rural. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera podemos beber inspiración del ámbito urbano? ¿Cómo aprovechar ese dinamismo y esa innovación para trasladarlo al ámbito rural y de esa manera consolidar proyectos que aprovechan lo genuino, lo auténtico, lo específico que tienen que ofrecer muchos de nuestros territorios? Creo que Teresa quería reaccionar. Sí, me parece una pregunta muy acertada. Y, hombre, muchas herramientas no existen, pero algunas sí estamos intentando poner sobre la mesa. Nosotras, por ejemplo, tenemos una lanzadera que se llama Ruraltivity, que acompaña estos proyectos emprendedores, fundamentalmente proyectos que ponen en marcha mujeres y que crea esa red, porque es cierto que cuando emprendes desde el mundo rural te encuentras muy sola. Entonces, pues entre esa soledad y ese desconocimiento en muchas ocasiones de a dónde puedes acudir para pedir información o para compartir inquietudes o para generar esa red y ese comercio, pues hace que muchos proyectos no tengan el recorrido o no fructifiquen como podrían hacerlo. Nosotras ahora mismo estamos acompañando a más de 200 emprendedoras que en las distintas etapas de su negocio, creando también una red con otras entidades que se encargan pues de aportar esa formación específica, por ejemplo, que se necesita pues con planes de viabilidad o formación específica vinculada con las nuevas tecnologías, porque tenemos claro que el comercio electrónico es una posibilidad que no podemos dejar pasar y nos puede no llegar Internet y tenemos que salir de nuestro pueblo a buscar la cobertura, pero tenemos que estar en la red, en la web, porque si no, no van a tener éxito nuestros proyectos. Y ese acompañamiento y ese asesoramiento creemos que es fundamental. Existe necesidad, existen algunas redes que se están creando, seguro que no es suficiente y no llega a todos los sitios, pero ya se están empezando a dar pasos para generar esos acompañamientos imprescindibles. Creo que quería. No, lo que decía Teresa es muy importante porque es en la línea de lo que decíamos antes, es salir de los náufragos para empezar a construir de manera conjunta. Y otra clave desde el punto de vista de la acción, no tenemos que estar inventando la rueda cada vez en el ámbito del reto demográfico, la lucha contra la despoblación. Lo primero y fundamental es aprender de los que ya lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y una de las cosas que nosotros tenemos muy claro desde el reto demográfico, desde la Secretaría General, es empezar a construir esa red de activistas, esa red de proyectos que tejan, que les ayuden a unos y a otros a conectarse y a partir de ahí ir desarrollando esos proyectos en el territorio. Y la siguiente clave, ir removiendo obstáculos. Una cosa que decía antes Jesús, que no es nueva y que sin embargo parece que cuesta muchísimo. Incorporar la perspectiva demográfica en general, pero aún más particular
de la visión rural, el rural proofing, que en Europa lo tienen claro desde hace décadas y que, aunque luego lo hagan de esta manera, también hay que decirlo, pero al menos ir incorporándola en nuestros planes, en nuestras normas, desde los procesos, ayudar a que haya financiación específica, eliminar trabas absurdas en que cuando te llegan, cuando no lo conoces dices, no me lo puedo creer lo que me estás contando, y te dicen, sí, es así, y dices, pues no, me lo sigo sin creer, pero es verdad. Identificar que todos los proyectos evalúen claramente cómo afecta al medio rural, porque muchas veces nos encontramos con que los legisladores, desde el ámbito de su buena voluntad, no se dan cuenta que las cosas afectan también a las grandes ciudades y a los pueblos, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con ir removiendo obstáculos que son de coste cero, que son de esfuerzo y de cambio cultural que normalmente pensamos en las personas, pero que quizás es aún más importante el de la propia administración. Sí, varias cosas. A mí hay una cosa que me preocupa mucho en todo esto, y es que al final tengo una cierta sensación de que el medio rural es algo que entre todos queremos cuidar, pero que abrazamos tanto que no lo dejamos que se mueva solo. Es decir, es como ese jarrón maravilloso o ese plato maravilloso que jamás lo utilizamos para comer en él, y se pasan 40 años y no lo has usado y dices, anda, pues si yo tenía esto aquí y no lo he utilizado para nada. Es decir, corremos el riesgo de convertirlo en un referente emocional de nuestro pasado, de nuestra historia, y dejarlo ahí. No, al medio rural hay que dejarlo que funcione, que haga cosas bien, que haga cosas mal, que en algunas cosas incluso nos parezcan descabelladas. Es decir, tiene derecho a tener un proyecto propio y tiene derecho a no ser el niño incapacitado que le tenemos cuidadísimo, como esa madre o ese padre que no le dejan que vaya al parque porque a ver si se va a caer. No, mire usted, el medio rural tiene que crecer solo, tiene que equivocarse y tiene que cometer errores y tiene que hacer barbaridades. Y no pasa nada porque algunas barbaridades las hagan y otras sean éxito. La clave de todo esto, y tú lo has dicho, Nacho, es que tenemos que pasar de concebir el futuro del medio rural como una suma de heroicidades personales individuales. Yo, cada vez que me dicen es que la gente del medio rural son héroes, yo me pongo me siento muy incómodo, porque yo no quiero que sean héroes. Igual que las mujeres se habrán liberado de este país cuando las menos inteligentes llegan a puestos importantes, como llegamos los hombres menos inteligentes, y está claro, pues no hay por qué exigir a la gente del medio rural que sean héroes. La gente del medio rural son personas normales y corrientes, que algunos triunfan, otros fracasan, algunos son excepcionales y otros simplemente pues están en la media. Entonces, y esto no puede ser una suma de heroicidades personales. Tenemos que definir proyectos globales para esos territorios que tengan masa crítica en capacidad de producir trabajo y capacidad de producir servicios, porque si no tenemos masa crítica jamás va allí a sentarse el segundo nivel de la actividad financiera, la actividad social, que tengan capacidad además de hablar el mismo lenguaje que habla el medio urbano en economía y en actividad, y para eso lo que es fundamental es que necesitamos activadores locales. Necesitamos activadores locales, porque claro, nuestras buenas mujeres rurales y nuestros buenos hombres rurales, que los tenemos ahí sobrecargados, absolutamente agobiados de burocracia, metidos en papeles, que cuando no le aparece el de sanidad ganadera, le aparece el de los vertidos, y cuando no le aparece el del impuesto de no sé qué, encima le decimos que sea imaginativo, que sea brillante, que se enlace con las redes sociales, que aprenda a vender su producto en Vladivostok. Y el hombre o la mujer dice, perdona, pero es que estoy con el TC4 que no me sale el número, que no sé qué. Entonces, necesitamos activadores locales que sean capaces de enganchar a esa gente con el flujo de información y el flujo de actividad que existe en el mundo, porque si no, seguiremos poniendo en valor héroes. Y yo ya no quiero que el modelo que me vendan en el medio rural sean los héroes, quiero que me vendan gente normalita. Gente diga, mire, yo iba al 5 pelado y no saqué nada, pero bueno, pero vivo bien, porque al final, el día que hagamos eso, habremos triunfado. Yo creo que tengo el elemento, Jesús, a ver qué te parece. En esa pantalla está Juan José Manzano, que espero que nos esté oyendo en tiempo real y entonces que funciona. Él es director ejecutivo de Alma Natura y yo voy a recoger a Juan José lo que aquí se está diciendo. Poco menos creo que tú eres una persona al otro lado que vas a ser no un héroe, sino un activador local, es decir, alguien que lo está intentando. Entonces, me gustaría que nos contaras qué estás intentando para reactivar, ¿no? Los entornos rurales. Lo digo muy en amplio para que tú nos concretes.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encantaría estar en esa mesa porque lo que acabo de escuchar me parece sublime. Nosotros somos un grupo de ya no tan jóvenes que hace 20 años decidimos quedarnos en nuestro pueblo, un pueblo pequeño de 900 habitantes. Como dicen la gente de Soria, no tan pequeño, los hay más pequeños. Pues sí, efectivamente, los hay más pequeños, pero aquí en el sur es pequeñísimo. Y hace 20 años, pues, montamos una organización que se llama Alma Natura, que está compuesta por una empresa social y una fundación. Y ahora mismo, bueno, digamos que estamos muy concentrados sobre todo en 4 vertientes. Todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con uso de la tecnología y con empleo. Creemos que son claves fundamentales para el desarrollo de proyectos que ayuden a la fijación de población rural. Pero también hago hincapié a lo que comentaba uno de los compañeros de mesa, y es que el cambio cultural es fundamental. De nada sirve tener a chicos muy preparados si sus padres son los primeros que les impulsan a que se tengan que ir del pueblo. De hecho, tenemos ejemplos de personas las cuales pues, hay auténticos traumas familiares porque su hija decide montar un bufete de abogados en el propio pueblo. Y eso es como, hija, ¿qué hice mal? ¿No? Te di los mejores estudios, ahora vienes al pueblo y montas un bufete aquí, pues aquí no hay nada, ¿no? Entonces, en ese cambio cultural es un poco en lo que están muchísimas organizaciones, también muchas de las que están ahí sentadas en la mesa. Nosotros lo que estamos haciendo son proyectos relacionados con este ámbito y fundamentalmente nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos de que o traemos talento, no es que no lo haya en el mundo rural, pero hace falta mayor talento que haga de ese relevo generacional, porque nuestros jóvenes se nos marchan. Y tenemos un proyecto concretamente que se llama Hola Pueblo, que lo que hace es conectar a personas que buscan hacer realidad un proyecto de emprendimiento en una zona rural con pueblos en busca de nuevos habitantes. Tenemos también un proyecto que tiene que ver con la activación de la comunidad local, que es un espacio compartido, lo que llamamos coworking, pero de emprendedores autóctonos con emprendedores que vienen de lejos, que vienen en teletrabajo, y nos estamos dando cuenta de que en los últimos tiempos este tipo de espacio es necesario para que precisamente la gente más autóctona, más local, se den cuenta de que emprender no es una locura. Porque yo recuerdo hace 23 años que yo emprender en un pueblo era una auténtica locura. De hecho, el propio alcalde de mi pueblo me dijo, pero tú, chico, ¿para qué emprendes? Si aquí no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que compartís muchas de estas reflexiones. Perdóname, que como te he visto tan emocionado con que yo emprendí hace 20 años, es que estaba pensando en la reflexión que estaba haciendo Jesús Casas, ¿no? Y entonces el alcalde me dijo, pero tú, ¿para qué emprendes si no hay nada? Y estaba diciendo él, pues por eso, ¿no? Pues precisamente porque no hay nada, voy a emprender, que no sé si quieres apuntar algo en este sentido. Pues efectivamente, lo que ocurre es que tenemos que romper ese círculo vicioso que hemos interiorizado de que hay un espacio para hacer cosas y hay un espacio donde se quedan los que no saben hacer cosas. Que ese es el problema, Es decir, y desgraciadamente hemos consolidado un modelo cultural como en el medio rural que dice usted se queda aquí si no es capaz de hacer otra cosa y no es capaz, y además tiene que hacerla fuera. En vez de decir, mire usted, este es un territorio donde si usted quiere hacer cosas, las puede hacer, y si usted no quiere hacer cosas, no tiene por qué hacerlas. Pero usted no tiene por qué irse fuera para hacer cosas. Usted no quiere que irse fuera para hacer cosas. Y, desgraciadamente, nuestro modelo territorial ha sectorizado. Ha dicho, las cosas se hacen aquí y no se hacen aquí. ¿Eso cómo se rompe? Pues precisamente con gente que dice, bueno, pues yo me quedo aquí a hacer cosas y haciéndolas, ¿no? Pero hay que echarle valor, ¿eh? Hay que echarle valor y hay que romper la inercia. Perdona. No, por favor. Creo que Asun quería... No, pero creo que lo decíamos al principio, ¿no? Es que hay algo de autoaceptación y autoestima en el campo que decía yo al principio, es que también hay que romper, ¿no? No sé si era Ignacio mismo el que habla del orgullo rural, ¿no? Pero realmente es que hay que incorporar esa otra manera de concebir que si alguien se queda en el campo no es porque no sirva, es porque quiere y es más. Me atrevería a decir que ahora mismo el campo se puede convertir en el laboratorio del modelo de futuro que podemos crear como sociedad. Pero de verdad, o sea que llevar talento y de verdad cambiar ese valor cultural es que ahora mismo, y no lo dicen, ¿no? Todos los
todas las plataformas de alto nivel de cambio climático o de biodiversidad, que el modelo hay que cambiarlo, que hay que hacerlo más sostenible, y realmente, seguramente, el cómo se construya eso se va a construir desde el mundo rural. Pero eso sí, no podemos seguir con proyecto a proyecto, ¿no? Ahí lo que necesitamos es ese modelo territorial, esa cohesión, esa hoja de ruta en la que tenemos puestas muchas expectativas, como es la estrategia de reto demográfico. Y luego hay algo que es como que no está muy ligado al campo, ¿no? Pero yo creo que el campo efectivamente tiene ese déficit relacional, que hace que bueno, los ejemplos después no se repliquen en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que podamos conectar y generar redes es un éxito. Pero ¿por qué no hablar de marketing, ¿no? Yo creo que necesitamos más marketing comercial en el buen sentido, para que se puedan conocer todas estas iniciativas y que se puedan replicar, que se puedan hacer red, que se puedan conectar, y realmente ahora la innovación está en el campo. Juan José, no sé si, espero que estés escuchando a la vez, ¿no? Sí, perfectamente. Enlazo con esto que apunta Asun, de la innovación está en el campo. Tú lo estás representando de alguna forma. Sí me gustaría, porque ser posibilista está muy bien, pero desde la experiencia que tú tienes, en una idea muy, muy resumida, pero ¿cuál es el principal obstáculo al que realmente os estáis enfrentando, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad? Nosotros tenemos como 3 grandes frentes, y voy a ser muy, muy claro. Uno de ellos es la activación de la participación rural en acciones que no son fiestas populares. O sea, la población rural solo a veces sale de su casa para determinadas cosas, ¿no? Para comprar. Bueno, ahora no sale casi nada, pero entenderme, ¿no? La importancia de la activación desde la participación rural en cosas que no sean solo una romería. Y esto no es una tontería, porque a veces la falta de participación hace justamente que no haya encuentros entre la ciudadanía. Segundo, la brecha digital existente entre personas de cualquier edad para manejar tecnología. Sé que no pasa solo en el rural, pero hay una dificultad enorme para modernizar todos estos negocios. Por mucho fibra que tengamos y por mucho internet que tengamos, seguimos perdiendo población en aquellas poblaciones. Y tercero, la importancia de la sensibilidad de los ayuntamientos por la despoblación. Que un ayuntamiento pierda población no significa que esté sensibilizado para atraer emprendedores y para atraer masa crítica para que su pueblo siga perviviendo. Por supuesto, también su formación continua, pero es que no siempre existe esa sensibilidad. Yo creo que esos serían los 3 ejes. Gracias, porque seguro que nuestros invitados aquí van a recoger alguna de esas dificultades, a ver si podemos aportar algún tipo de solución. Mucha suerte, Juan José, que vaya muy bien. Muchas gracias. Un placer, un saludo. Gracias. No sé si desde la mesa alguna de estas dificultades que son concretísimas y clarísimas, hay algún tipo de herramienta. A mí hay una, la última que plantea, ¿no? La de las sensibilidades de los ayuntamientos. La despoblación es un problema, pero como dijo Jesús al principio, es la consecuencia, no es la causa. Y en algunos momentos, desde lo local y desde algunas administraciones, es como una especie de mantra de si estoy despoblado, ayúdame, y no se entiende la implicación real de los propios territorios. Cuando encuentras administraciones que lo asumen y parten de aquí para generar proyectos, se nota muchísimo la diferencia. Y vinculado con la otra cuestión, cuando salimos del punto local y nos vemos como una red funcional es cuando esto se dispara. Lo decía Joaquín en el vídeo, ¿no? Es decir, pueblo a pueblo no lo salvamos. Funcionalidad, con una funcionalidad que nos asegure la masa crítica para la prestación de servicios, para la generación de mercados, para la generación de actividad económica, es cuando los territorios tienen futuro. Pero eso implica que los ayuntamientos dejen de mirar mi municipio, para empezar a mirar nuestro futuro. Y eso también es cambio cultural. Al final acabamos en... Un segundito. Al final acabamos en algo que llevamos diciendo, es que necesitamos proyectos territoriales. Necesitamos proyectos territoriales con actores territoriales que los pongan en marcha y yo ahí insisto, finalmente, y con iniciativa pública.
O sea, hay ámbitos donde la economía de mercado puede funcionar, donde llegan los recursos. Aquí no. O sea, aquí, si hay algún ámbito en donde la iniciativa pública es imprescindible, es aquí. O sea, el modelo territorial, si no hay un impulso público decidido que oriente los recursos y oriente las actividades, va a seguir siendo el mismo. No nos equivoquemos, va a seguir siendo el mismo. Y tendremos héroes, pero no tendremos una configuración de un territorio que tenga posibilidades de tener un horizonte en conjunto. A mí me ha parecido también muy importante una reflexión que ha hecho Juanjo, y es cómo activamos la participación rural. Nos parece que es imprescindible actuar para fortalecer el tejido social, para crear ese sentimiento de comunidad, para reforzarlo, para que esos pueblos se fortalezcan y tengan más futuro y se generen más iniciativas, y para eso generar esos espacios de encuentro pues resulta absolutamente imprescindible. Y lo ligo también con otra reflexión que hizo antes Asun, lo del orgullo rural. Es cierto, llevamos mucho tiempo hablando de orgullo rural. Yo recuerdo una campaña que hizo UPA en el año 2005, creo recordar, que se reía absolutamente todo el mundo, además con algún chascarrillo, ¿no? De bueno, ¿qué es esto del orgullo? ¿Cómo tal? Y dices, es fundamental ponerlo en valor, y todo lo que estamos tardando en conseguir que al final se entre en esa dinámica. Nosotras siempre decimos que llevamos mucho tiempo haciendo el diagnóstico, que ahora es el momento, ¿no?, de meter el acelerón, porque es que el diagnóstico está hecho, tenemos las claves muy identificadas y necesitamos ese acelerón, Ignacio, como agua de mayo, porque tiene que ser el momento. A mí me gustaría enganchar con la idea me ha gustado lo de que no queremos héroes, ¿no? Y la nostalgia, es decir, dejar la nostalgia e ir al presente. Y yo quiero que veamos un vídeo y un proyecto que me parece muy interesante, porque vamos a verlo. Hola, somos Triguiñuelas, un grupo de música folk de la provincia de Segovia. Poder difundir una pequeña parte de la vida rural y hacer que el público más joven conozca oficios que se están perdiendo y formas culturales tradicionales nos parece de gran importancia. Por eso, desde Triguiñuelas, intentamos poner en valor la forma de vida que tenían nuestros abuelos y su riqueza cultural. Desde hace ya 2 años nos dedicamos a llevar la música de nuestra tierra a los más pequeños, tocando nuestras versiones con violín, guitarra, voz y percusión, intentando respetar y poner en valor el mundo tradicional. ¿Qué te parece, Jesús, que tú andabas en la nostalgia? La nostalgia es muy importante, pero tiene que ser el fuego que se transmita y no la ceniza que se adore. O sea, quiero decir, la nostalgia es muy importante siempre que miremos para adelante, y a mí eso me parece una idea estupenda. Es decir, a mí lo que me preocupa es que yo tengo una herencia rural que viene de mi abuelo, que era pastor trashumante, y tengo serias dudas de que haya sido capaz de transmitírsela a mis hijos. O sea, lo que me preocupa es que nos estamos desacoplando emocionalmente de eso, y yo no quiero perder el vínculo emocional. Lo que no quiero es quedarme en el vínculo emocional. O sea, lo quiero hacer con pantalón corto y con camisa vaquera. Es decir, lo que no quiero es construir una sociedad rural de atrezo en que vayamos todos vestidos como en el siglo XVI y que luego digamos, vaya rollo esto, a ver si se acaba de una vez, ¿no? Pero evidentemente eso es muy importante. Es decir, yo voy por la vida diciendo que soy el presidente de una empresa de boina. Y entonces la gente, alguna me dice, ¿una empresa de boina? Digo, sí, una empresa de boina, estamos en el medio rural, 17.000 trabajadores, no sé cuántos miles de actuaciones, desarrollo tal. Y si lo de la boina, digo, hombre, es que la gente rural, estamos orgullosos de llevar boina, y no pasa nada, al contrario. ¿Algo que os haya inspirado el vídeo de estas chicas que queráis compartir? A mí me ha encantado. Bueno, claro, Teresa. Me ha encantado, porque son chicas jóvenes que están en el territorio y que están poniendo en valor ese patrimonio cultural que tenemos, y es que al que le hemos dado la espalda durante demasiado tiempo. Hay otras zonas, yo qué sé, la música folk que se escucha en todo el mundo, y nosotros nuestra música tradicional la hemos arrinconado y la hemos aislado. Esto pasa en general, ¿no?, con todas las cosas. Somos capaces de irnos de visita turística en vacaciones a conocer las culturas de los pueblos de Kenia. Y a lo mejor no conocemos el magosto. Me refiero que es toda esa parte de patrimonio cultural al que le hemos dado la espalda y que ya es el momento de poner en valor. Entonces, la iniciativa me ha encantado. A mí me gustaría cerrar
trayendo la palabra pandemia, porque es que estamos viviendo esto y es lo que nos toca ahora mismo, pero uniéndolo a toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Teresa habla de patrimonio y realmente en esta situación es impresionante la gente que de repente busca el campo, ¿no? La cuestión es de qué manera lo está buscando y si quiere incidir en descubrir el patrimonio o en que eso desvele cosas más genuinas que no solamente pasar un rato y luego volverse a lo que tenía antes, ¿no? Entonces me gustaría que dejarais una idea cada uno de qué oportunidad os parece que está dejando un momento tan difícil como este para recuperar la idea de territorio, ¿no? Pues empiezo yo. Yo creo que si hay algo bueno, entre comillas, que hayamos podido sacar de esta desgracia, es que la ciudad ha mirado al campo durante todo este tiempo y ha reconocido el trabajo y lo imprescindible que resulta que tengamos un campo con gente que probablemente con el mismo miedo que había en las grandes ciudades, pero ha salido para proveernos de alimentos sanos, seguros y de la máxima calidad y ha garantizado que la cadena de suministro no se interrumpiera. Entonces, ese reconocimiento yo espero que dure y que sirva para avanzar en el compromiso con un consumo responsable. Un consumo de alimentos producidos en el territorio por parte de explotaciones familiares, por supuesto, pero un consumo responsable también, pues turísticamente hablando, de los servicios que nos ofrece el mundo rural, que tengamos esa interconexión más presente y no solamente cuando vienen las grandes crisis y los grandes problemas, sino en el día a día. Esto es como los días internacionales pues está muy bien recordarlo y saberlo, pero está mejor que a lo largo de los 365 días del año lo interioricemos y lo apliquemos. De lo malo, evidentemente lo malo es la pandemia, no lo esperábamos y lo tenemos que asumir como nos llega. Yo creo que es importante, y se ha dicho aquí, la idea de que hemos visto que el mundo urbano y el mundo rural no se van a salvar por separado, que los déficits que en un caso en el medio rural vienen vinculados a la falta de oportunidades o a la falta de servicios, en el medio rural vienen vinculados a la precarización, a la sobreocupación, a la falta de un mínimo horizonte ambiental y vital, ¿no? Y por una vez creo que ambos mundos se han podido mirar, se han encontrado en la crisis y en el problema, pero han visto en el otro lado probablemente una solución. ¿De qué se trata ahora? De tener esa hoja de ruta que nos ayude, no a solucionarlo de golpe, porque ahora tenemos que ser capaces de gestionar la expectativa de esto no se cambia de golpe, pero sí de que podamos dar los pasos correctos y en la dirección adecuada y al ritmo concreto. Y yo creo que estamos en un momento en el que eso se va a poder hacer. Oportunidad. Oportunidad. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido una situación tremenda, pero sí que hay grandes oportunidades. Una de que yo creo que queda más claro que nunca en esa unificación campo-ciudad, que el futuro de las siguientes generaciones, y también hablemos de justicia intergeneracional, está, yo siempre digo, en devolverle gente al campo y naturaleza a la ciudad. De hecho, la gente que vivía en la ciudad con un poquito de naturaleza miraba por la ventana, escuchaba a los pájaros y se le hacía más amable. Y en este devolverle gente al campo y naturaleza a la ciudad, yo creo que sí que la gente del campo ha vivido con cierto orgullo que tenía más calidad de vida y que podía salir incluso sin mascarilla, y los de la ciudad nos hemos dado cuenta que tenemos que respetar a la gente del campo, que son los que están generando y haciendo actividades esenciales, ¿no? Y además, la pandemia nos ha traído financiación, que a la hora de abordar problemas y retos, pues son casi siempre la solución, ¿no? Porque si no se queda todo en conversación, ¿no? Entonces, tenemos la gran oportunidad, de verdad, con los fondos de recuperación, unos fondos de recuperación importantes, de generar esa hoja de ruta que empieza con esa estrategia de reto demográfico, pero que de verdad tiene que tener esa visión de qué modelo territorial y social queremos en este país, y
ahora solamente nos tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Y no fracasar, porque realmente este país, que posiblemente lo esté sufriendo más que otros, ¿no? Más que Francia o más que... claro, ha tenido una industrialización mucho más reciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos la gran oportunidad de, con financiación, hacerlo bien y, bueno, pues nos pondremos todos manos a la obra. Jesús. La pandemia lo primero que ha hecho es derribarnos el mito de que la globalización es perfecta. Es decir, hemos tenido una pandemia también, la pandemia como una consecuencia de un modelo global. Y entonces, para los apóstoles de que lo global es lo importante y que da igual de dónde venga la fruta o da igual de dónde vengan las mascarillas porque se producen en el mejor sitio más barato, pues la pandemia lo que nos ha demostrado es que eran unos perfectos imbéciles. Bien. La segunda conclusión es que nadie encontrará una sola noticia en un solo diario de que en un solo de los cientos de miles de establecimientos de alimentación de este país haya faltado un día un solo producto. ¿Vale? Eso quiere decir que al final el mediocre, el olvidado campo, la oscuridad de los que producen, nos ha dado una tranquilidad basal que no nos han dado las mejores multinacionales de producción de mascarillas en el mundo. ¿Vale? Entonces, primera cuestión, no era tan bueno aquello. Y segunda cuestión, lo que nos ha dado un poco más de comodidad es lo que a lo mejor estábamos despreciando. Es decir, la globalización no está reñida con el sentido común. Y el sentido común nos dice que hay otro modelo que consiste en que, además de que entender que hay cosas que funcionan por todo el mundo, si queremos conservar lo nuestro, tenemos que valorarlo y tenemos que cuidarlo. Es decir, a mí me parece que la mejor muestra de que el modelo territorial que nos ha traído hasta aquí tampoco vale para todo es precisamente que llega una pandemia y en 48 horas la tenemos metida en cualquier sitio. Debemos aprender y, sin renunciar a las cosas que tiene de bueno una cosa, entender que no es incompatible con que nuestro territorio funcione, con que se sigan produciendo alimentos, con que se sigan transformando los alimentos y con que seamos un poco más soberanos en nuestra capacidad para decidir y no tener que decir que esto la globalización lo va a resolver por sí sola y que estemos tranquilos. Un montón de cosas hay que hacer. Con esto concluimos. Gracias, he aprendido mucho. Así que gracias por compartir este rato que me gusta en el sentido de conectar, ¿no? Hemos empezado la conversación y parecía que todo estaba separado y resulta que no hay nada que esté separado y creo que esto está muy bien para seguir, ¿no? Así que gracias a todos. Yo ahora os dejo con mi compañera Marta Montojo, que va a tener una charla con Eduardo Rojas, que es decano del Colegio de Montes. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos con Eduardo Rojas. Eduardo, bienvenido. Gracias. Encantado de estar aquí. Estamos hablando en esta sesión de CONAMA, de estos encuentros de CONAMA, sobre desarrollo rural y uno de los elementos claves son los bosques, ¿no? Cómo explotamos en el mejor sentido de la palabra estos bosques para incentivar este desarrollo. ¿Qué papel crees, Eduardo, que deberían jugar los bosques en la transición ecológica y en concreto en el Pacto Verde Europeo, en el Green European Deal? Obviamente, el mundo rural está formado por dos partes, la agricultura y ganadería de un lado y los bosques. Se entrelazan un poco, pero en realidad están bastante acantonados cada uno. Los bosques en los sitios, terrenos forestales en los sitios peores, más fríos, inundables, ambiente, montañas y demás, y las zonas agrícolas en las zonas mejores. Aunque es cierto que la ganadería extensiva está más próxima al mundo forestal. En España estamos en un 45-55 respecto a zonas más de predominio agrícola y de predominio forestal del 55%. Por tanto, más de la mitad de nuestro territorio es forestal, de la cual el 37% de ese 55% son bosques. Por tanto, un porcentaje de bosques importantes en el contexto europeo. Si solapamos con el mapa de la despoblación, resulta que tendremos un porcentaje altísimo de zonas forestales que coinciden con las zonas de despoblación y al revés prácticamente nada. Por lo tanto, es una agenda muy vinculada. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta siempre el factor de despoblación
cuando hablamos de lo forestal y viceversa. Cosa que, por ejemplo, pues no se ha tenido en cuenta en la PAC, que como ha ido vinculada a ciertas producciones y a la productividad de esas producciones, obviamente se ha ido a lugares que no eran precisamente los que tenían más problemas de despoblación. En el Pacto Verde Europeo, obviamente, compartimos esos objetivos, básicamente de transición energética, el cambio de modelo energético y lucha contra el cambio climático y los objetivos muy ambiciosos de la Unión Europea y de preservación de la biodiversidad. Pero tenemos ciertas dudas que son crecientes en el sector agrícola y forestal europeo, que el camino que ha trazado especialmente la Dirección General de Medio Ambiente, hay discursos un poco de cacofonía entre diferentes unidades de la Comisión, son poco integradores de la perspectiva social del mundo rural. La conocen demasiado poco y están basados mucho en una serie de tópicos muy manidos y ya muy superados. Y dan al bosque un rol muy pasivo, meramente de ponerle una campana de cristal, como es un queso, y que no se mueva, cuando si no lo gestionamos se abandonará y se quemará y sobre todo no se genera empleo en el mundo rural. Creemos que esa no es la forma de llegar a los objetivos compartidos, sino al contrario, que hay que activar todo el enorme potencial que tienen los bosques, básicamente a través de la bioeconomía, de producción de bioenergía como primer escalón para lo que no tenga otro valor, de construcción en madera en nuestro entorno, en otros entornos puede ser bambú y otros productos, y finalmente a través de las biorefinerías meter una cuña importante como ya es la viscosa en los textiles, nuevos bioplásticos, en una nueva química basada en fibras de origen biológico, donde no solo son los bosques, también es la agricultura, también va a ser el mar con biotecnología, pero que hoy en día quien tiene el gran volumen de bioproductos es el bosque, y poniendo el bosque en el centro. Tenemos las técnicas, hemos infragestionado nuestros bosques en los últimos 50 años, sabemos que hay mucho volumen para movilizar, cortamos apenas el 40% de lo que crecen, podríamos cortar el 80%, sería el nivel más o menos del límite de sostenibilidad, por tanto no hay riesgo hoy por hoy de que nos los agotemos, sino por el contrario de infragestionarlos podemos tener un problema y por tanto ahí hay un recorrido muy importante que además hemos de afinar hacia el sur de Europa, porque quienes en este momento están liderando todo este proceso de bioeconomía son los países nórdicos y Austria, legítimamente, pero evidentemente el modelo de bioeconomía del sur de Europa tiene que ser diferente, con una integración importante de la agricultura, con los sistemas mixtos de dehesas, que van a crecer los sistemas mixtos agroforestales por la inclusión de la agricultura en el proceso de cambio climático y, por lo tanto, va a crecer también el ámbito del verde urbano, pensar en Madrid, todo el tema del bosque urbano que se está promocionando. Por tanto, ahí creemos que los bosques van a tener un rol mucho más importante, pero que tiene que ser un rol proactivo y que piense especialmente en esas zonas despobladas, generando economías que mantengan la población y, si es posible, la recuperen. Pues muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, y esperamos verte en CONAMA 2020, que será en abril de 2021. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Y hablando de CONAMA, está con nosotros Marta Seoane, que es directora técnica de la Fundación CONAMA. Marta, cuéntanos qué estáis preparando para el eje de desarrollo rural de CONAMA 2020. Bueno, pues realmente, aunque llevamos tiempo, ¿no?, en las diferentes ediciones del Congreso tratando pues los temas de agricultura, de gestión forestal, ¿no?, como nos decía Eduardo, turismo rural. Pues bueno, en esta edición de CONAMA 2020 lo que estamos intentando es seguir una línea de trabajo, ¿no?, que empezamos en 2019 con el CONAMA local de Toledo, en el que, bueno, de alguna manera nos gustaría poner el foco, ¿no?, en el desarrollo rural y en los retos de la despoblación. Al final, pues bueno, entendemos que la recuperación económica, ¿no?, de las zonas menos pobladas de España es vital, pero como solución, ¿no?, como decíamos, como solución a muchos problemas ambientales, a la crisis urbana que tenemos actualmente y, bueno, pues con las consecuencias sociales y económicas a las que nos llevan. Y yo creo que, bueno, pues esta mañana lo comentábamos, ¿no?, que la situación de pandemia también ha puesto en valor mucha de la actividad que hay en el medio rural, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que ya existen iniciativas, sabemos que existen casos de éxito, buenas prácticas, queremos conocerlas, ¿no?, y darles voz y darles espacio en el Congreso, pues para que los mismos actores, ¿no?, pues puedan contarlas y trasladarlas.
Entonces, pues bueno, principalmente hablaremos del debate entre campo y ciudad, ¿no? que ha salido bastante esta mañana, de cómo reconectar ambos mundos. Algo cultural, ¿no? Ya. Claro, también, ¿no? que están desconectados, los hemos desconectado. Trataremos de alguna forma de visibilizar los servicios ecosistémicos, ¿no? como valor del medio rural. Hablaremos del papel de los bosques, de la gestión forestal, de la relación de recursos como el agua, el suelo, la biodiversidad con la agricultura. Y bueno, siempre tratando de eso, de identificar, ¿no? Soluciones a la despoblación, pero bueno, con esa visión desde la sostenibilidad. Y bueno, aprovecho el espacio, ¿no? para en la búsqueda de estas soluciones, pues bueno, comentar que tenemos abierto todavía, que nosotros tenemos un premio, el premio CONAMA, a pequeños y medianos municipios, que todavía está abierta la posibilidad de mandar candidaturas. Y bueno, pues que animo a las personas que nos están viendo, que ellas o algunas de las personas que conocen, que estoy segura que seguro algunas conocerán, pues bueno, puedan presentar estos proyectos. Para nosotros es importante y bueno, creemos que pueden dar valor y que queremos darle valor a todas esas pequeñas acciones que se están haciendo desde el medio rural. ¿Hasta cuándo están abiertas? Pues mira, hasta final de mes se pueden presentar las candidaturas, así que os animo a todos a que lo hagáis. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Nos vemos en CONAMA. Ahí estaremos. Queremos una recuperación inteligente que ponga en valor al sector ambiental, donde todos los sectores que están involucrados en el medio ambiente luchen para conseguir que esa oportunidad que es CONAMA no se pierda y consigamos de aquí a poco tiempo una situación mucho más adecuada para defender los intereses del medio ambiente en general. Estoy seguro que en el futuro CONAMA se recordará por el mundo medioambiental y nos veremos en abril en CONAMA en 2020. Soy Dani Abdulmalak y la recuperación que quiero está basada sobre una transformación de nuestra sociedad a una sociedad más equitativa, más limpia, más cuidadosa de su medio ambiente y de sus recursos naturales.